Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir conversando de química orgánica y hoy vamos a hablar de una reacción muy famosa de la química orgánica que a mí particularmente me interesa mucho. La reacción es conocida como la anelación de Robinson, donde anelación quiere decir formación de anillo. En algunos libros españoles le llaman anillación de Robinson, que es un nombre que me parece bastante feo, y en inglés se llama the Robinson annulation. Es una reacción que de alguna manera combina reacciones que hemos estado viendo, ya que es una combinación de una reacción de Michael seguida de una reacción aldólica intramolecular. Es un ejemplo de lo que se llama reacciones en tándem, es decir, reacciones que la primera nos conduce inmediatamente a una segunda reacción sin que haya ningún tipo de acción intermedia por parte del operador, sin que se aíslen los productos intermedios, nada por el estilo. Es algo así como una cadena de reacciones. Vamos a ver un poquito de qué se trata y vamos a hablar también un poquito acerca del señor Robinson, descubridor de esta reacción. Les presentamos entonces aquí a la reacción de Robinson o anelación de Robinson. Esta reacción se caracteriza porque en ella aparecen dos reactivos típicos. Uno de ellos es una cetona cíclica, o casi siempre cíclica, podría no serlo, pero lo que es importante es que esta cetona contenga un protón en posición alfa al grupo carbonilo y que este protón entonces va a ser fácilmente abstraíble por una base como ya hemos estudiado. El segundo componente es una cetona alfa-beta insaturada, que en general es este compuesto que está aquí llamado también metilvinilcetona. Y el producto de Robinson, como su nombre lo indica, va a contener un segundo anillo. ¿Por qué un segundo? Porque uno de los anillos, el que aparece aquí en rojo, ya estaba presente en los reactivos, mientras que el otro anillo, que está aquí parcialmente en azul, es formado por el segundo componente que forma dos nuevos enlaces carbono-carbono con el primer anillo. Uno, que es este que está acá, y otro, que es este enlace doble que está aquí. La reacción de Robinson fue descrita en la literatura científica por primera vez en el año 1935 en una revista muy prestigiosa que se llama el Journal of the Chemical Society, una revista inglesa. Y sus autores, como es bastante obvio, eran Robert Robinson y William Sage. Esta publicación original se aplicó para la preparación fundamentalmente de colesterol y otros esteroles. ¿Por qué? Porque esas moléculas contienen muchos anillos de 6. Entonces esto era una forma eficiente de generar anillos de 6 fusionados entre sí. Detengámonos un minuto en el señor Robert Robinson, uno de mis químicos favoritos. Este químico británico que falleció en 1975, pero había nacido en el siglo XIX, tuvo una larga vida, trabajó tanto en la universidad como en la industria química. ¿Cuáles fueron sus aportes a la química? Un montón, realmente un montón. Él es autor de una muy famosa síntesis de este compuesto que está aquí, de la tropinona, que quizás no pueda parecerles a ustedes no demasiado complicado, pero era bastante complicado de hacer en ese momento y la síntesis de él además es muy interesante y muy maravillosa, les diría yo, porque prácticamente busca los materiales de partida adecuados, se inicia una cascada de reacciones que dan la tropinona esencialmente en un único paso. Pero son muchos otros sus aportes también. En aquellas épocas no se conocían la estructura ni de la morfina ni de la penicilina que están representadas aquí. Y Robert Robinson no fue quien la sintetizó, pero fue quien, mediante cuidadoso estudio y realizando reacciones selectivas sobre los compuestos que había aislado, pudo llegar a determinar la estructura de estos compuestos, incluyendo su complicada estereoquímica. Pero también hizo otros aportes, como por ejemplo fue quien aportó las flechas curvas para los mecanismos, ¿verdad? Quien se le ocurrió esa idea. También es responsable de la representación moderna del benceno que todos utilizamos hoy. En definitiva, un montón de aportes a la química que le valieron el premio Nobel en 1947, inmediatamente después de terminada, o poco tiempo después de terminada, la Segunda Guerra Mundial. Volvamos entonces a la anelación de Robinson, la reacción que lleva su nombre. Como yo les decía hoy más temprano, esta reacción en realidad consiste en dos reacciones.
una reacción de Michael, que es la primera etapa, y luego eso es seguida por una condensación aldólica intramolecular. En realidad, yo les decía que los componentes eran una cetona cíclica y una cetona alfabeta insaturada. En la mayoría de los casos, en casi todos los libros, en muchísimos de los ejemplos que ustedes encuentran por ahí, van a ver que los componentes son una ciclohexanona, es decir, que se utiliza una cetona cíclica con un anillo de 6, y el aceptor de Michael es la metilvinilcetona, que a veces se abrevia MBK, como está aquí, de su abreviatura en inglés. Lo importante de la reacción de Robinson es dos cosas. En primer lugar, que es un muy buen ejemplo para empezar a conocer las reacciones en tándem, y en segundo lugar, que es un muy buen método para construir una estructura que tenga dos anillos de 6 fusionados por un enlace. ¿Ah? Esto, ¿qué nos permite entonces? Nos permite aumentar mucho la complejidad de la estructura, como vamos a ver enseguida. Hace un par de imágenes atrás yo les contaba que la reacción de Robinson había sido utilizada, por ejemplo, para síntesis de colesterol. También era muy importante para la síntesis de unas moléculas que habían fascinado siempre mucho a la humanidad, que son los llamados alcaloides. ¿Qué son los alcaloides? Los alcaloides son productos naturales, lo que se llama metabolitos secundarios, que están presentes fundamentalmente en las plantas y que contienen en su estructura un átomo de nitrógeno que los hace básicos o alcalinos, de ahí su nombre alcaloides. ¿Ah? Además, ¿por qué los alcaloides eran tan interesantes? Porque la gente las extraía de las plantas sin conocer su estructura, obtenía un extracto al que luego más o menos lo purificaba, y se descubrió desde las épocas, desde muchísimos años atrás, desde la medicina tradicional, que muchos de esos alcaloides eran lo que se llamaban bioactivos o tenían algún tipo de efecto sobre el organismo. Por ejemplo, la morfina es uno de los analgésicos más antiguos que se conocen. Se dice que los egipcios realizaban incluso cirugías donde utilizaban la morfina como analgésico y anestésico. La estricnina, que es otro alcaloide conocido, no tiene un uso medicinal, pero es un potentísimo veneno. Y era conocido por eso y se utilizaba a veces, por ejemplo, para envenenar puntas de flecha. La quinina, que se obtiene a partir de la corteza del árbol de la quina, fue el primer remedio conocido contra la malaria. Y el ácido lisérgico, que es producido por hongos del cornozuelo de centeno, es una sustancia que, modificada sintéticamente, se constituyó en uno de los más potentes alucinógenos que se conocen. Por todas estas razones, siempre los químicos y los médicos y la sociedad en general estuvo muy interesada en los alcaloides. Y una vez que empezó a descubrirse su estructura, se vio que contenían muchos anillos de 6. Entonces, la reacción de Robinson parecía un camino interesante para construir alcaloides sintéticamente. Veamos entonces el mecanismo de la reacción de Robinson. Como les decía hace un rato, la primera etapa del mecanismo es una reacción de Michael. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Comencemos por nuestra cetona que contiene un grupo carbonilo, obviamente, y un protón en la posición alfa. Esta cetona la hacemos reaccionar con una base, no tiene por qué ser una base demasiado fuerte. Robinson no tenía bases muy fuertes. Imagínense ustedes, por ejemplo, que agregamos hidróxido de sodio o etóxido de sodio. Lo que vamos a tener es un equilibrio que no va a estar muy desplazado hacia la derecha, va a estar más bien desplazado hacia la izquierda, pero vamos a tener la formación de un poco de este enolato formado a partir de la abstracción de este protón. Este enolato entonces va a ser el que va a atacar al aceptor de Michael en una típica reacción de Michael en un ataque 1,4. Eso nos va a dar entonces un intermediario que es otro enolato y ese intermediario se va a neutralizar tomando algún protón del medio. ¿De dónde va a sacar ese protón? Bueno, por ejemplo, lo va a sacar de agua que se formó cuando el hidroxilo tomó un protón, o lo va a sacar de algún otro aporte del medio, como por ejemplo el disolvente, que podría ser un alcohol y por lo tanto va a tener protones. Cualquiera de ellos va a dar los protones necesarios para neutralizar este compuesto y obtener el producto de Michael, que es siempre una 1,5
dicetona o una delta dicetona. Si esta es la posición 1, entonces vamos a llamarle a esta la posición 5 y esto va a ser una 1,5 dicetona. ¿Qué pasa con estos productos de Michael, con estas 1,5 dicetonas? Que si las tenemos allí en el medio y seguimos teniendo una base que puede reaccionar con ellas, son compuestos carbonílicos que tienen muchos protones en alfa. Fíjense ustedes, tienen protones aquí, tiene protón aquí, tiene protones aquí, tiene protones aquí. En cada una de esas posiciones tenemos protones que pueden ser tomados por la base. Quiere decir que, en principio, una dicetona como esta, en medio básico, podría darnos lugar a un enolato como este, a un enolato como si hubiéramos sacado el protón que está aquí, a un enolato como este, si hubiéramos sacado el protón que está aquí, a este otro enolato, si hubiéramos sacado este protón que nos va quedando acá, o finalmente a este enolato, si los protones que sacamos son algunos de los que están en esta posición. Cualquiera de estos compuestos es muy reactivo. Entonces, ¿cuál de ellos se va a ver favorecido? O podríamos pensar, ¿cuál de ellos va a dar el producto más estable? Lo que hemos hecho aquí es numerar de esta manera. Vamos a numerar desde el carbono nucleofílico, el carbono que perdió el protón, hasta el centro electrofílico que haya, que es el otro grupo carbonilo. Por ejemplo, este que está aquí, vemos que si numeramos, tiene una cadena de 6 átomos hasta llegar al carbonilo. Este otro tiene una cadena de 4. Este de aquí tiene una cadena de 4 también. Y este otro tiene una cadena de 6 también. Vamos a analizar cada una de las posibilidades. En primer lugar, miremos otra vez a nuestra 1,5 dicetona y veremos que si, por ejemplo, tomamos el protón que está en esta posición, como decíamos hoy, se forma un enolato que está a 4 átomos de distancia del grupo carbonilo, y si la reacción continuara y diera lugar a una reacción aldólica intramolecular, terminaríamos con un producto más o menos como este, que tiene un ciclo de 4 átomos, algo que no es termodinámicamente muy favorable. Si en cambio el protón que tomamos es uno de los que está en el extremo, entonces el nucleófilo que se forma va a estar a 6 carbonos del grupo carbonilo y si se diera un ataque intramolecular, eso nos daría lugar a un ciclo de 6, mucho más favorable, o sea, esto sería una buena aldólica intramolecular, y eventualmente esa reacción aldólica de adición podría, con un poco más de base, continuar hasta el producto de condensación aldólica. Esto sería un producto ciertamente mucho más favorable que este que está aquí. Pero ¿qué pasa con las otras dos posibilidades? Recuerden que en la imagen anterior habíamos visto que podíamos tener hasta 4 posibles lugares donde sacar los protones. Teníamos también este lugar y este lugar. En la próxima vamos a analizar qué pasaría si sacamos alguno de esos protones que están allí. Analicemos entonces qué pasa con este compuesto si sacamos los protones que están en esta posición o el protón, porque es uno solo, que está en esta posición. Muy bien, empecemos entonces por este. Sacamos este y entonces damos lugar a un enolato que es nucleofílico en este punto y que está a 4 carbonos de distancia de este grupo carbonilo. Si dejamos que la reacción continúe y hacemos un ataque nucleofílico, entonces eso únicamente nos podría dar un ciclo de 4, y es un ciclo de 4 aún peor que el que vimos antes, porque en este caso estamos viendo una unión espiro, es decir, 2 ciclos unidos por un vértice, lo que es mucho peor que cuando están unidos por un enlace. ¿Qué pasa si sacamos este protón que está aquí? Este protón que está en esta posición va a dar lugar a un nucleófilo, a un enolato, que está a 6 átomos de distancia del carbonilo. Quiere decir que cuando hagamos el ataque, vamos a formar un nuevo enlace carbono-carbono aquí entre 1 y 6 y un potencial ciclo de 6 en esta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si esto lo
dejamos que transcurra la reacción, tomamos un protón, aquí nos va a dar un alcohol y nos da este producto. Si dibujamos esto un poco mejor para ver mejor de qué se trata, entonces vamos a ver que primero podemos dibujarlo así, donde el ciclo de 6 está un poco más bonito y el grupo carbonilo está saliendo del plano. También podemos dibujarlo de esta manera, con una forma que un poquito recuerda a una silla, pero miren ustedes qué pasa. Todo alrededor del ciclo, en esta posición, todo alrededor de este ciclo que está acá, lo que estamos obteniendo es un ciclo de 8 miembros. Este que está aquí se ve mucho más claro todavía. Y los ciclos de 8 son bastante desfavorables, tienen problemas de interacción y de, ¿cómo podríamos decir?, de que se molestan entre sí los sustituyentes que están a través del ciclo. Entonces, este ciclo de 8 tampoco es muy favorable. De las 4 opciones que teníamos, por lejos la más favorable es la que vimos en la diapositiva anterior y esa es la que va a generar el producto de Robinson. Veamos algunos ejemplos de la reacción de Robinson. El primero de ellos es prácticamente idéntico al que vimos cuando mostramos el mecanismo de la reacción. La única diferencia es que aquí tenemos una acetona en un anillo de 5 en lugar de un anillo de 6. Recuerden que la reacción de Robinson siempre va a formar un anillo adicional, que va a ser además de 6 átomos. Quiere decir que si partimos de un compuesto que tiene un anillo de 5, nuestro producto va a tener, además del anillo de 5, que mantiene, si lo vemos aquí, el esqueleto del reactivo original, vamos a estar agregando ahora este otro anillo de 6 formado a partir del aceptor de Michael. En el segundo ejemplo es muy similar también. Ahora tenemos una acetona que contiene un anillo de 7 átomos. Como hacemos una reacción de Robinson sobre este anillo de 7, vamos a formar aquí un anillo de 6 utilizando este aceptor de Michael. Por lo tanto, el producto que tenemos va a mantener el anillo de 7 y va a estar agregando un anillo de 6. Por otro lado, aquí tenemos un ejemplo donde el material de partida no tiene ningún anillo. Tiene sí 2 anillos aromáticos, pero no tiene ningún anillo sobre la acetona, que es lo que nos interesa. Al hacerlo reaccionar con un aceptor de Michael típico, como la metilvenilcetona, lo que obtenemos es un compuesto que tiene un solo anillo. ¿Por qué un solo anillo? Porque el único que aparece es el que se forma a partir de la reacción de Robinson, utilizando estos 2 enlaces y el aceptor de Michael que está aquí. Finalmente, en el último ejemplo, tenemos 2 reactivos que ambos de ellos tienen anillos. Aquí tenemos un anillo de 6 y aquí tenemos un anillo de 5. La reacción de Robinson va a formar un tercer anillo que también va a ser de 6 y el producto que nos va a dar va a tener esta forma. Este que está aquí es el anillo original de 6, este es el anillo de 5 original y este, al que denominaremos R, es el anillo formado en la reacción de Robinson. Observen que en este caso no se forma un doble enlace aquí. ¿Por qué no se forma? Porque no tenemos ningún protón para eliminar y formar un doble enlace. Podríamos formar un doble enlace en otras direcciones, pero no en estas condiciones donde el que deberíamos formar debería estar conjugado con el grupo carbonilo. Repasemos el mecanismo de alguno de estos ejemplos. Vamos a ver aquí la reacción entre la acetona, que contiene un anillo de 5, una ciclopentanona y metilvinilcetona. En la primera etapa del mecanismo, la soda, que da origen a hidroxilos, va a atacar a un protón alfa al grupo carbonilo. Vamos a decir, por ejemplo, a un protón que estuviera aquí. También podría ser uno de este lado, ya que se trata de una acetona simétrica. Entonces, nuestro primer producto va a ser un enolato que va a contener una carga negativa capaz de hacer un ataque nucleofílico. ¿Sobre quién? Sobre la metilvinilcetona en una reacción de Michael, como dice aquí. Esto nos va a dar como producto el primer intermediario que contiene una acetona, donde estaba la ciclopentanona, y un enolato
que se formó a partir de que los electrones se fueron al oxígeno en el aceptor de Michael. Luego, este compuesto recupera el protón, se protona, podríamos decir. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, si queremos que una flecha parte desde la carga negativa para protonarse, esto da lugar al enol, que está en equilibrio con esta cetona que está aquí. Observen que esto que estamos mostrando es una flecha de equilibrio, no es una resonancia, ya que esto lo que tenemos es una tautomería cetoenólica. Este producto, que es una 1,5-dicetona, es entonces el producto de Michael, y ahora vamos a continuar la reacción de Robinson a partir de este. A partir de la 1,5-dicetona, tenemos aquí una base, la base va a tomar el protón. Ahora ya no vamos a analizar cada uno de los posibles protones, ya sabemos que este es el que nos va a dar el anillo de 6 más estable al final. Esto da lugar entonces a un enolato que está bien estabilizado por resonancia, y ahora viene la etapa de la reacción aldólica intramolecular, que es esto que estamos viendo aquí. La flecha roja representa el nuevo enlace que va a formarse, y esto nos da lugar entonces a una estructura de este tipo, que si la dibujamos más linda, nos queda entonces así, manteniendo un anillo de 6 y un anillo de 5. Este anillo de 5 es el que ya estaba aquí, el anillo de 6 es el que se forma por la reacción de Robinson. Otra vez más, podemos imaginarnos que primero que nada, este compuesto tomó un protón del agua o de otro disolvente, eso dio lugar al hidroxilo, y ahora el hidroxilo va a tomar el protón en alfa al grupo carbonilo, que es el más ácido, se va a dar una eliminación en medio básico, y eso nos da lugar al producto final de de Robinson. Fíjense que se vuelve, además del producto, se vuelve a regenerar el hidroxilo que habíamos consumido. Acá esto debería llevar una carga negativa, ¿verdad? El hidroxilo que se había consumido, y se forma también una molécula de agua. Quiere decir, el efecto neto es un producto de condensación con pérdida de agua. Otro ejemplo que podemos ver de nuevo es el último. Es muy similar al otro, solo que ahora tenemos un anillo de 6 en el material de partida y también un anillo de 5 en el otro material de partida. En la primera etapa lo que vemos es que el etóxido va a tomar un protón de la cetona y por lo tanto se va a transformar en etanol con este protón que tomó, y esto nos va a dar lugar a nuestro primer intermediario, que como siempre es un enolato. Este enolato va a atacar al aceptor de Michael, que ya contiene el ciclo de 5, y eso nos va a dar el primer intermediario. Aquí dibujamos el enlace que se acaba de formar, que está en rojo, ¿verdad? Está tremendamente mal dibujado. Si lo dibujamos más bonito, nos queda de esta forma, siempre manteniendo aquí un enolato que se va a neutralizar cuando tome un protón del etanol, y esto nos libere otra vez etóxido y nos va a dar la 1,5-dicetona, que es el primer intermediario en la reacción de Michael. Ahora este mismo etóxido que se formó puede seguir reaccionando y dar lugar al producto de Robinson. El producto de Michael que se formó con sus típica 1,5-dicetona va a reaccionar con el etóxido, que va a ir a buscar uno de los protones ácidos que haya en este grupo, ya sea el protón que está aquí, el protón que está aquí, el protón que está aquí o el protón que está aquí. Como vemos, y de acuerdo a lo que habíamos visto antes, va a buscar un protón que le permita hacer un anillo de 6 muy estabilizado. Entonces, por ejemplo, va a tomar ese protón que está ahí, dando lugar a este carbanión, bien estabilizado por resonancia, dando este enolato, y cuando se da el ataque nucleofílico del enolato al otro grupo carbonilo, se va a establecer un nuevo anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí lo tenemos, lo dibujamos en primera instancia, simplemente trazamos la línea roja para mostrar el enlace que se forma. Luego, sabiendo que esto tiene 6, fíjense que si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, podemos dibujarlo de vuelta
trazando aquí la acetona y sabiendo que el carbono 1 era el que estaba en el alcóxido, por lo tanto este es el carbono 1, y el carbono 6 es el que está al lado de la acetona y también unido al ciclo de 5, por lo tanto este es el carbono 6, y estos que están aquí van a ser los carbonos 2, 3, 4 y 5. Y este es nuestro producto final entonces. No, no es nuestro producto final, ya que todavía está cargado. Nos falta todavía neutralizar esta carga. Y eso lo vamos a hacer cuando la carga toma un protón del alcohol y se regenera el etóxido, y este es nuestro producto final, que como comentamos hoy no puede eliminar, ya que en este carbono ya no nos quedan protones que abstraer para dar lugar a un doble enlace conjugado con el carbonilo. ¿Podría este hidroxilo, por ejemplo, formar un doble enlace hacia esta dirección, donde hay un protón, o hacia esta dirección, donde también hay un protón? Podría, pero para eso precisaríamos condiciones mucho más enérgicas, es lo que vamos a ver en la siguiente, creo. Cuando nosotros tenemos un compuesto como este, dos ciclos, un grupo carbonilo, un hidroxilo que puede eliminar, tenemos varias opciones de eliminación. Podemos hacer una eliminación con uno de estos protones, aquí por ejemplo tomando una molécula de agua, y eso nos daría el típico producto de Robinson con un doble enlace conjugado con el grupo carbonilo, o podríamos de repente, con similares condiciones en un compuesto que tuviera un grupo metilo pero que todavía tuviera un protón, en similares condiciones formaríamos un doble enlace y dejaríamos el metilo allí. Cualquiera de estos dos serían productos normales de Robinson. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos protón que eliminar? Ya es imposible formar un doble enlace aquí. Si nosotros calentamos a 60 grados, que es más o menos la temperatura que se trabaja en esta reacción, no va a haber ningún tipo de reacción. Pero si continuamos calentando y hacemos un medio ácido o un medio básico, entonces sí puede darse la eliminación entre este protón y este OH con pérdida de una molécula de agua. Pero para que se dé eso se precisan condiciones mucho más drásticas. ¿Y cuál doble enlace se va a formar? ¿Este que está aquí o el doble enlace con el protón que está aquí? Muy bien, de acuerdo a la regla de Zaitsev que conocemos, el doble enlace que va a formarse es el que dé lugar al alqueno más estable, y el alqueno más estable es el alqueno más sustituido, por lo tanto, este va a ser el producto predominante. ¿A qué se debe que la regla de Zaitsev se cumpla? Se debe a que los alquenos, cuanto más sustituidos están, termodinámicamente más estables son, es decir, la energía que se libera cuando hidrogenamos un doble enlace más sustituido es menor que la energía que se libera cuando hidrogenamos un doble enlace menos sustituido. Eso tiene que ver con varias razones, pero una de ellas es la llamada hiperconjugación, que es que los grupos alquilo contribuyen a estabilizar por hiperconjugación al alqueno que se forma. Hay también algunas razones estéricas, como que al ser parte de un doble enlace los grupos alquilo se encuentran más separados que si están en un carbono sp3, y por lo tanto su estabilidad desde ese punto de vista es mayor también. Un aspecto interesante de la anelación de Robinson es que es una reacción donde es relativamente fácil reconocer a los reactivos precursores que dan lugar al producto. A pesar de que es una reacción en dos etapas, que es una reacción en tándem, que hay dos reacciones teniendo lugar, que hay dos enlaces carbono-carbono que se forman y una eliminación de agua, aún así hay determinados patrones que con un poco de entrenamiento son fáciles de reconocer. No va a ser demasiado difícil en un producto como este, como ya lo hemos empezado a ver en ejemplos anteriores, reconocer aquí lo que está en rojo, que sería el precursor de la ciclohexanona, lo que está en azul, que sería el aceptor de Michael. Vamos a, por ejemplo, a trazar unas flechas así. E incluso podemos reconocer que el oxígeno que estaba en la ciclohexanona es el que va a terminar yéndose en el agua, en la molécula de agua que se desprende en cada condensación. Este tipo de razonamiento
Vamos a borrar porque tenemos ya demasiadas flechas aquí. Este tipo de razonamiento donde utilizamos nuestra molécula objetivo, nuestra molécula blanco, lo que nosotros formamos y que nos gustaría saber cómo sintetizarlo, y la rompemos en pedacitos para encontrar los precursores correspondientes, ese tipo de razonamiento se llama retrosíntesis y vamos a hablar de él más adelante. Este símbolo que está acá, la flecha doble, ¿no?, característica de esta manera, es la flecha de retrosíntesis y siempre apunta en dirección opuesta a la síntesis. Si la síntesis apunta para aquí, entonces la retrosíntesis con su doble flecha apunta en la dirección anterior. Esto que tenemos aquí significa que este compuesto complejo puede ser desconectado, cortado, desarmado para dar lugar a dos componentes más simples que son estos componentes que están aquí. Vamos a practicar un poco de retrosíntesis con algunos de estos ejemplos un poquito más complejos. En el primero de ellos es una molécula que la podemos reconocer como muy parecida a otras que hemos construido con la reacción de Robinson, pero que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, tiene dos grupos carbonilo y no solamente uno, tiene también este grupo metilo que está acá. Pero si nosotros nos concentramos y miramos esto, podemos reconocer aquí, por ejemplo, que tenemos un anillo de 6 alfa beta insaturado. Ese es el anillo que se forma con la reacción de Robinson y lo vamos a marcar con una R. Este anillo no está presente en el material de partida. Y sí tenemos aquí otro componente que ya contiene el anillo y que es el precursor de Robinson que ya traía el anillo. Es típicamente la acetona, mientras que esta otra parte de aquí arriba es la que viene del aceptor de Michael. Entonces, si descomponemos eso un poco, podemos reconocer aquí los dos componentes necesarios. La ciclohexanona, que en este caso es una ciclohexadiona, porque aquí ya teníamos dos cetonas en este material de partida, y por otro lado tenemos, vamos a poner otro color, en el aceptor de Michael que corresponde a este fragmento que está aquí. Observen cómo el metilo que estaba aquí en la molécula objetivo ya está presente aquí en la ciclohexanona de partida. Este segundo ejemplo es todavía un poco más complicado en el sentido de que tiene ahora dos grupos carbonilo y un grupo carboxilo, pero otra vez, si nosotros lo miramos con cuidado, vamos a poder reconocer aquí el sistema alfa-beta insaturado característico de Robinson. Aquí vamos a tener un anillo que se formó en la reacción de Robinson y de este otro lado vamos a tener un anillo que ya estaba presente o debería estar presente en los reactivos. Y efectivamente, los dos reactivos que dan lugar a este producto son una ciclohexanona sustituida, que podemos imaginarnos que esta ciclohexanona sustituida es este anillo que está acá, y este aceptor de Michael, que contiene un grupo éster, lo podemos encontrar en este sistema beta-dicarbonílico que contiene un doble enlace de este lado, formando el típico sistema con dos anillos fusionados de Robinson. Finalmente, en el último ejemplo, el más complejo de todos, en este caso, vamos a borrar todo lo demás que está acá, en el último ejemplo, lo que tenemos es, otra vez, un sistema que nos sugiere Robinson, porque hay un ciclo de 6 con una acetona y un doble enlace conjugado, y tenemos que ver cómo todo este otro pedazo que está aquí tiene que venir de la ciclohexanona de partida, perdón, ciclopentenona en este caso, porque como vemos bien, aquí tenemos un anillo de 5, así que lo que teníamos era esta acetona que está aquí,
que reacciona con este aceptor de Michael que está acá. Este aceptor de Michael es, vamos a llevarlo en azul, el que nos da lugar a esta parte de la molécula aquí arriba, mientras que la ciclopentenona es la que nos da lugar a este otro fragmento que está aquí. Parece muy complicado las primeras veces, pero luego de entrenarnos 2 o 3 ejemplos más, van a ver cómo cada vez se va haciendo más sencillo. Vamos a ir terminando con 4 ejemplos más. Uno de ellos muy simple, otro un poco más complicado, otro un poco más complicado y uno bastante más extraño sobre el final. Pero todos esencialmente son lo mismo. Fíjense ustedes, empezamos con este, el típico, 2 anillos de 6 y un sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Por lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos reconocer fácilmente que este fragmento que está aquí corresponde al aceptor de Michael, mientras que este fragmento inferior corresponde a la acetona de partida. ¿Cómo sabemos eso? Porque siempre el sistema con el doble enlace y la acetona posterior es lo que viene del aceptor de Michael, aunque el doble enlace está en realidad en otra posición, y el ciclo que ya estaba formado es el originario. Este otro ciclo que está acá arriba es el ciclo que se va a formar en la reacción de Robinson. ¿Ah? Y aquí lo tenemos. Observen qué interesante. Tenemos una acetona extra que también la podemos reconocer acá. ¿Dónde está la acetona esta? Está aquí en este lugar. Y se hacía un poquito más complicado esto porque aquí teníamos un doble enlace extra, que es este doble enlace que está aquí. Pero que ninguno de estos dos participó en la reacción. En la reacción participó esta acetona, que eventualmente va a dar lugar a este doble enlace, luego de la aldólica y de perder agua, y este aceptor de Michael, que es el que va a ser atacado inicialmente en esta posición, para dar lugar, vamos a usarlo esto con rojo, para dar lugar a este fragmento que está aquí. ¿Sí? Vamos por el siguiente, que es un poquito más complicado. En el siguiente ejemplo, que dice allí un poco más exigente, luego en realidad no sé si es tan exigente, pero si miramos esto tenemos que concentrarnos en decir, acá tengo un ciclo de 6, siempre va a ser de 6 el ciclo que se forme por Robinson, y este ciclo contiene una acetona y un doble enlace conjugado, así que esto puede venir de una reacción de Robinson. ¿Y dónde están nuestros precursores? Recuerden que tenemos que tener un precursor que sea una acetona. En este caso no va a ser una acetona cíclica, va a ser una acetona que va a venir más o menos ahí. Y por el otro lado vamos a tener el aceptor de Michael que nos da lugar a este fragmento y que va a estar en todo este otro lado de la molécula. Fíjense ustedes que ahí tenemos los dos componentes. Este en rojo proviene de la acetona y el otro en azul proviene de la reacción de Michael y eventualmente de Robinson, pero este es el aceptor de Michael. En el tercer ejemplo, el producto tiene solamente un ciclo que es una ciclohexenona. Quiere decir que este único ciclo es el ciclo de Robinson. Ambos precursores son acíclicos, no hay ningún ciclo que ya viniera formado, solamente el que se da en la reacción de Robinson. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros dos precursores? Vamos a tener, como siempre, el aceptor de Michael, que va a tener que ser esta parte de acá, y todo el resto va a tener que ser la acetona de partida. Observen que tenemos una acetona extra que no participa de la reacción. Efectivamente, lo que tenemos es esta dicetona, que da lugar a este pedazo, y este otro sencillo aceptor de Michael, que da lugar a este. Fíjense
que en este caso los protones que están en esta posición son particularmente ácidos, son mucho más ácidos que los que están en los extremos. Entonces, si fuéramos a razonar esto no por retrosíntesis, sino razonarlo hacia adelante, no estaría mal empezar sacando uno de estos protones, luego haciendo el ataque de Michael, y eso nos llevaría en tándem hasta el producto final. Algo parecido se da aquí arriba, donde estos protones que están acá son lejos los más ácidos del sistema, lo cual nos ayuda a guiarnos por allí. Bueno, y finalmente tenemos el último ejemplo, que es quizás sí el que es un poquito más complicado, que es este que está aquí, porque este ejemplo tiene 3 ciclos, a falta de 1 o de 2. Entonces, ¿cómo vienen estos ciclos? ¿Cómo se formaron? Muy bien. El de la ciclohexanona, es el que corresponde a la reacción de Robinson. Entonces podríamos pensar, ¿quiere decir que estos dos, ambos, ya tenían que estar en los reactivos? Bueno, sí, este sin duda estaba, vamos a llamarle el 1. Pero el 2 tiene que estar necesariamente en los reactivos. Vamos a tratar de romper esto y ver cómo sería nuestro precursor de Robinson. Empezamos recortando la ciclohexanona. Y fíjense ustedes, tenemos acá, la cortamos por el doble enlace, cortamos este otro que es el enlace que se va a formar inicialmente en la reacción de Robinson, y la ciclohexanona parecería que fuera esto que está acá. Pero, ¿qué pasa con este pedacito? También es parte de la ciclohexanona. O sea que esto deberíamos más bien tirarlo para acá y seguirlo de este lado. Y ahora este enlace, ¿qué pasa? Acá hay algo bastante raro. Vamos a tratar de empezar de vuelta, borrar todas estas cosas y marcar mejor con azul el aceptor de Michael. Sabemos que el aceptor de Michael va a incluir la acetona, va a tener allí ese metilo y tiene que venir más o menos por acá. Pero, ¿y este pedacito que está acá? No, esto también parece ser parte de la misma molécula. Quiere decir que esto en realidad es así. O sigue. Esto en realidad es así. Pero hoy cuando estábamos dibujando el rojo decíamos que esto venía por acá y venía así. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere todo este entrevero de rayas que hemos hecho ahí? Que esta parte de la molécula, esta parte que está aquí, pertenece de alguna manera tanto a la ciclohexanona como al aceptor de Michael. Teníamos una reacción que es enteramente intramolecular. No solamente es intramolecular la aldólica, sino que también es intramolecular la reacción de Michael inicial. Si partimos de algo de ese tipo, entonces en primera instancia numeramos y decimos, acá está nuestro aceptor de Michael, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que lo primero que vamos a tener es un ataque nucleofílico desde la posición 6 hasta la posición 1 y los electrones se van a venir para acá. Este va a ser nuestro ataque de Michael. También va a ser intramolecular. Y después que hagamos esto, vamos a hacer la aldólica intramolecular desde esta posición hasta esta posición. Y trabajando un poquito, tenemos que llegar a este producto final. Se los dejamos a ustedes para que se diviertan un poco. Bueno, tuvimos una clase bastante abstracta con un montón de conceptos nuevos, unos cuantos ejercicios difíciles y yo sé que hasta los discutimos relativamente poco, pero eso lo hicimos a propósito porque queremos que piensen un poquito sobre estas reacciones, que ejerciten su cerebro y que luego en la clase de consulta los podamos discutir más. Nos despedimos y les dejamos esta imagen y esta frase para que reflexionen un poco también sobre el poder de nuestro cerebro y lo que significa todas estas ejercicios mentales que estamos haciendo. Chao, nos vemos.